agradecerle a la Escuela Judicial la confianza, a la Comisión de Familia y por supuesto a los dos compañeros gestores de la materia familiar. Esta capacitación es en relación con el impacto del Código Procesal de Familia en dos áreas de mucha importancia en nuestras labores, como lo es la OCJ y RDD. Bueno, primero recordarles las reglas de etiqueta, ¿verdad? Es súper importante mantener los micrófonos silenciados, porque esto interrumpiría nuestra capacitación. Es mejor mantener la cámara apagada por temas de conexión. Vamos a ser amables y pacientes con los demás participantes, principalmente a quienes tengan dificultades con la tecnología como yo. Vamos a verificar, contar con todos los recursos, ¿verdad? Audio, video, chat, para poder participar de manera activa. Y todos los aportes que hagamos son valiosos y por ende las preguntas, pero deben levantar la mano y esperar que se les conceda ese espacio para poder intervenir. Bueno, repito el saludo de buenas tardes para todas las personas conectadas. De verdad que es un gusto y un placer poder compartir con ustedes esta tarde de información en cuanto al Código Procesal de Familia. Esta capacitación está dividida en dos grandes áreas. La primera área es en cuanto al impacto en relación con las funciones de la OCJ. Es importante también saber que si tienen alguna consulta la pueden ir haciendo en el momento, levantando la manita. Si en el chat es un poquito más complicado, me tendrían que dar tiempo, porque mientras yo comparto la pantalla, no siempre vemos el chat. Entonces, sí es mejor levantando la manita y abriendo el micrófono, ¿verdad? Muy bien. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mayra Trigueros Brenes. Yo soy jueza de pensiones alimentarias en el primer circuito judicial de Alajuela. He tenido la fortuna y el honor de poder estar dedicada al estudio del Código Procesal Familiar prácticamente desde el 2020. He participado impartiendo varios cursos, diseñando, y pues ahí hemos recorrido también en el último tiempo el país hablando sobre el manejo de audiencias. Trabajo en el Poder Judicial desde 1992, así que no se atrevan a preguntarme la edad. Y me desempeño como jueza desde el 2010. Muchísimas gracias por la atención. Entonces vamos a iniciar de manera directa, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla para que veamos la primera presentación, que es en cuanto a la OCJ. Un gusto. Bueno, entonces iniciemos. Vamos a ver. Lo primero que me gustaría referirles a manera de dato histórico es que el Código Procesal de Familia fue aprobado por la Asamblea Legislativa en el 2019 y entrará en vigencia el 1 de octubre del 2024. Tuvimos que enfrentar dos vacancias ¿verdad? En aquel momento no estábamos listos para enfrentar el código, pues esperamos ahora sí estarlos. Entonces, el código se aprobó en el 2019, pero entrará en vigencia el 1 de octubre. Estamos a días. Este es un esfuerzo que se ha hecho por parte de la Corte. Vamos a ver, un tanto retrasado también, debemos decirlo con honestidad, porque cuando se dictó el Código de Familia en 1973, pues debía existir de la mano con el Código Familia, que es la norma sustantiva, pues una norma procesal. Eso nos tomó algún tiempito, pero ya lo tenemos. El código es un código histórico en razón de estas dificultades que ha encontrado para nacer, para llegar a estar en vigencia, ¿verdad? Y trae muchísimas novedades. Cambia de un sistema escrito a uno oral por audiencias. Yo hoy me voy a enfocar pues en esta parte que les impacta a las dos áreas que hoy tenemos reunidas aquí. Lo primero que deberíamos saber, ya entrando en materia,
es que teníamos una serie de procesos basados en el Código Procesal Civil, en este caso del 89, de 1989, porque incluso la jurisdicción de civil en el 2018 tuvo una reforma y disfrutan de un nuevo código. Bueno, ya no es tan nuevo porque es del 2018, pero tiene un nuevo código. Nosotros en materia familiar continuamos con el Código Civil del 89. Y ahí había una serie de procesos muy diferentes a los que vamos a tener ahora. En algún momento histórico, don Diego Benavides hizo un recuento de procedimientos en la materia jurisdiccional y encontró que teníamos 33 procesos para resolver los conflictos de las familias. El Código Procesal de Familia nos quita todos esos procesos anteriores, llámesele abreviado, ordinario, sumario, sumarísimo y especial, y nos ofrece 5 procesos. El proceso resolutivo familiar, cuya característica es resolver las pretensiones contenciosas y que lo hará mediante 2 audiencias. Ahorita les cuento los detalles. El otro proceso es el de petición unilateral, que su característica es ser no contencioso. De la mano también tendríamos junto a protección cautelar, ¿verdad? Que la novedad es que se trata de las medidas de protección o cautelares para personas en diferentes condiciones de vulnerabilidad con o sin relación familiar, ¿verdad? Tenemos en este momento el juzgado contra la violencia doméstica, que también da protección cautelar, y vamos a tener este nuevo proceso. Y el resolutivo especial, donde vamos a conocer 4 pretensiones bajo esta vía: alimentos, divorcio, separación, unión de hecho por mutuo acuerdo, todo lo relativo a adopciones se va a resolver en el resolutivo familiar, y restitución internacional de persona menor de edad. Y el quinto proceso, ¿verdad? La quinta vía es la ejecución. La ejecución de resoluciones judiciales, que está también subdividida en 5 tipos: las de tipo inscribible, las personalísimas, las que resuelve gananciales, las de hacer, no hacer, entregar y las de pago. En cuanto a notificaciones en el Código Procesal de Familia, a mí me gustaría rescatar 2 elementos súper importantes. Uno, la ley 86-87 no fue derogada, o sea, la ley de notificaciones con las que ustedes normalmente trabajan. Esta se mantiene. Lo que pasa es que el código agrega algunas variaciones, ¿verdad? Principalmente ya en la práctica, sobre la notificación, agrega algunas formas de notificación adicionales y modifica algunas otras cosas, pero es importante que la ley de notificaciones no cambie. Otro elemento importante para quienes hagan las comunicaciones, las notificaciones, es que la primera resolución con la que van a iniciar la mayoría de estos procesos que les estoy contando, que son 5, es con una audiencia oral. No es un traslado como hoy lo tenemos. Hoy tenemos, por ejemplo, el proceso ordinario, que es la primera resolución que ustedes notifican en forma personal o en su casa de habitación. Es un traslado de 30 días para que se pronuncie en relación con las pretensiones de la demanda. Eso va a cambiar por completo, igual el abreviado, igual el sumario, conceden un plazo de traslado para contestar. Estos procesos, la gran mayoría de los procesos regulados por el Código Procesal de Familia, no inician con un traslado, inician con la convocatoria a una audiencia oral. Y de ahí la importancia y que tomen conciencia los compañeros y compañeras de las OCJs. ¿Por qué? Porque si no se notifica en un tiempo razonable, pues esas audiencias lastimosamente las vamos a perder. Tengo la manita levantada de la compañera Rosibet. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, le escucho. Ok, eso significa entonces que van a incrementarse las citas, las órdenes de citación y el tiempo de
de respuesta se baja. Por decir algo, antes se tenía, digamos, como estaba diciendo usted, un mes para notificar y ahora no, ahora me imagino que va a quedar, no sé, 7, 15 días. Bueno, lo del tiempo lo iremos viendo, ¿verdad? Porque depende también de las agendas, pero efectivamente no es lo mismo para ustedes recibir un traslado, ¿verdad? Para que alguien conteste a que ya va con hora y fecha señalada. O sea, van a tener que hacer la notificación, evidentemente, antes de esa hora y fecha. ¿Me Ok, explico, compañera Rosibel? ajá, gracias. El que la resolución vaya con hora y fecha implica una presión inmediata no escrita para la OCJ, porque van a tener que tratar de notificar antes de la hora y fecha. Como sucede hoy, cuando a ustedes les llega una resolución que tiene hora y fecha, van a darle prioridad. Pues esto mismo va a suceder una vez que entre en vigencia el Código Procesal de Familia, porque varios de los procesos inician convocando una audiencia oral. Don Marvin. Don Marvin, lo escucho. Levantó la manita, pero Hola, no hola, abrió el buenas micrófono. tardes. Buenas Ajá, tardes, perdón, sí, buenas tardes a todos y a todas. Doña Mayra, gracias. la consultita es que cuando usted se refiere a hora y fecha, quiere decir que el despacho judicial indica esa hora y fecha en la que hay que notificar. No, indica esa hora y fecha en la que se va a realizar la audiencia oral. Por lo tanto, ustedes tienen que notificar antes de esa hora y fecha. Hay Muy algo bien, importante, don Marvin, hay algo importante, y es que el Código Procesal Civil del 89 pues nos da un mandato. No se puede señalar una audiencia sin al menos 5 días de anticipación. Este código no trae esa restricción. muy bien, Ustedes pueden notificarlo, don Marvin, en la mañana y la audiencia es en la tarde. muy bien, a eso iba, que esos 5 días que por lo general se manejan para hacer este tipo de trámites, a veces, bueno, incluso ahora en esos momentos, en citas, por ejemplo, de un día para otro se tiene que citar, ¿verdad? Correcto. Eso significa entonces que esos plazos murieron. Entonces, a partir del nuevo Código Procesal de Familia, todo es urgente. Bueno, ya vamos a ver si todo es urgente. Vamos a adelantar un poquitito, pero sí es muy importante saber que ustedes van a recibir resoluciones que no son un traslado, Muy ¿verdad? bien, No son un traslado, sino que son una convocatoria, una audiencia, y en esa audiencia es donde las partes van a contestar. Entonces, sí es muy importante para efectos de notificación revisar si esa resolución que les llega de la jurisdicción familiar efectivamente lleva hora y fecha, porque cambiaría mm, la prioridad de la acción. Muchas gracias, don Marvin. con mucho Doña gusto. Margin. Buenas tardes. Pregunta concreta. ¿Es notificación, no es cita? Al haber una convocatoria, una audiencia, me viene a la mente que podría hacerse por medio de cita, pero no, es notificación. Y la segunda pregunta, ¿tiene que notificarse personalmente o puede ser en casa de habitación? Ya vamos a ver ese detalle. Vamos a ver, hablamos de notificación y de convocatoria, porque en los despachos vamos a hacer nuestra parte para tratar de localizar a través de números de teléfono, de llamadas, de mensajes, pero como ustedes saben, eso no suple la notificación. Entonces, el juzgado hará las convocatorias, o sea, al juzgado le toca convocar a través de medios informales, pero si mandamos una orden a la OCJ, será notificación, ¿verdad? ¿Sí queda clara la diferencia? ¿De acuerdo? Ok, y ya le cuento cuáles son personales y no. En la siguiente Gracias. filmina, doña Rosibel. Doña Rosibel, ¿la escucho? Perdón, ya los compañeros se preguntaron lo que yo iba a indicar de lo de la notificación. Gracias. Perfecto. Doña Vera. Sí, buenas tardes a todos. Mi consulta es
Va a disculpar que vuelva a preguntar lo mismo, pero en los tiempos, porque la respuesta suya fue, veremos los tiempos más adelante, o sea, ¿hay tiempos establecidos o no? Porque desgraciadamente los despachos a veces se toman como de que solo el despacho de ellos es al que se les brinda el servicio y quiere que todo se haga para mañana. Al menos a nosotros estamos entrando ahorita con esta nueva reforma de la ley y además de eso estamos entrando con un informe de planificación donde nos quieren quitar 3 plazas y ya como están poniendo esto, que más bien va a haber más trabajo, me preocupa un poco lo que son los tiempos, porque mínimo tendrían que respetarse, qué sé yo, 5 días más que aquí en Punta Arenas, las zonas son demasiado largas. Bueno, eso se ve con cada despacho, por eso le digo que ya vamos a ver cuáles resoluciones se notifican en forma personal en su casa de habitación. Ya lo que les estoy adelantando es que si una resolución les llega con hora y fecha para juicio, o sea, para una audiencia, pues esa tendrá que tener prioridad. ¿Qué prioridad tendrá? Bueno, dependiendo, doña Vera, de la hora y fecha en la que llegue. Si a usted le llega hoy, pero el juicio es para octubre, pues usted se va a tener mucho más tiempo. Pero sí les quiero alertar que rescaten este tema de que pueden llegarles resoluciones para notificar que lo primero que hace es convocar a una audiencia. ¿Le queda claro, doña Vera? Sí, señora, eso sí me queda claro. Lo que yo Ok. quería que me definieran no es eso. Digamos, hay una ley o una circular en citaciones que la documentación se nos tiene que presentar a nosotros con tanto tiempo, digamos, para hacer la documentación para poderla diligenciar. Entonces, mi consulta en sí es, ¿van a haber esos tiempos para que el despacho nos presente a nosotros el trabajo con el tiempo debido o si no, los despachos pueden presentarlo, qué sé yo, de hoy para mañana? Es Los que va a tiempos que ser hay muy establecidos. circunstancial, efectivamente, va a ser muy circunstancial, va a depender de las agendas. Hay unas resoluciones de manera inmediata que ya les voy a contar cuáles son, ¿verdad? Será muy circunstancial dependiendo del caso y de la organización en cada circuito. Ahora, en Gracias. términos de plazo, no es que esto acorta los plazos, no, es que hay circunstancias que impactan a la OCJ. Una de ellas, por eso dije que la ley de notificaciones no se deroga, se mantienen todas sus formas de notificación. Uno de estos elementos a considerar es aquellas resoluciones que vengan convocando audiencia. Esas habrá que darle prioridad, ¿verdad? ¿Qué prioridad? Bueno, dependiendo de qué tan distante es esa hora y fecha. Gracias. Don Manuel. Y buenas tardes a todos. La pregunta, bueno, más bien la recomendación mía es que las diligencias las envíen con suficiente tiempo para nosotros poder incluirlas en el sistema, distribuirlas a los notificadores y que sean diligenciadas debidamente, porque a veces los despachos, como dijo la compañera anteriormente, piensa que solo se le brinda servicio a ellos sin tomar en cuenta que las OCJ estamos saturados de trabajo, que la manden con suficiente tiempo, porque recuerde que hasta 3 visitas en 3 días diferentes se le hacen. Tomando en cuenta eso, pues que esas diligencias sean enviadas con bastante tiempo para poder realizarlas. La otra pregunta es que en este caso se están eliminando las citas que ya se vienen haciendo por parte de los juzgados de pensiones para la audiencia previa. No, no se eliminan. Y de ahí la respuesta que di, vamos a hacer los dos trabajos. Desde el juzgado vamos a tratar de localizar, pero hay resoluciones que no, vamos a ver, que hay que notificar y esas irían a la OCJ. La labor de contactar a las partes y convocarla, esa no se elimina, más bien se fortalece, don Manuel. Correcto, yo eso lo estoy entendiendo bien, pero el trabajo de la audiencia previa en materia de pensiones se viene haciendo ya hace varios años. Correcto, eso se mantiene, se fortalece más bien para otras áreas. Ok, Correcto. perfecto, muchas gracias. Okay. Vamos antes de repasar un momentito para que nos quede claro esta afirmación de que algunos de los procesos inician con una audiencia oral y cuál es el plazo. El proceso resolutivo familiar
dice que tenemos que convocar a una audiencia inicial dentro de los primeros 10 días, ¿verdad? Para que nos quede claro. Entonces, ¿cuál va a ser la primera resolución que enviamos a notificar? Esa con hora y fecha para una audiencia inicial dentro de los plazos de los 10 días, entendiendo que vamos a hacer ambas labores, tanto el juzgado tratar de localizar a las partes, como lo hacemos en alimentos, como eventualmente la notificación. El proceso unilateral tiene una única audiencia, pero solo si hay oposición. Entonces, esta resolución que convoca audiencia única, pues contaremos con mucho más plazo. ¿Por qué? Porque la del resolutivo es en 10 días, pero esta contaremos con un poco de más plazo. El proceso de protección cautelar también solo se hace audiencia y será única, en una única audiencia se resuelven todos los asuntos, si se presenta inconformidad. Si no hay inconformidad en cuanto a las medidas de protección, pues no habrá convocatoria audiencia única. Así nos vamos dando cuenta que la que va a tener prioridad es este resolutivo familiar. El resolutivo especial de alimentos, debemos convocar a una audiencia previa de conciliación dentro de los primeros 10 días hábiles y se hará a través de los mecanismos que hoy tenemos, ¿verdad? El proceso de divorcio, separación, unión de hecho por mutuo acuerdo se hace a través de notario. Esa no tendría, no tendría un impacto en la notificación que ustedes hacen, ¿verdad? Las adopciones tampoco, y el de restitución internacional, ese se tramita únicamente en el juzgado de niñez y adolescencia, ¿verdad? Entonces, para que nos quede claro ¿verdad? Será solo el resolutivo familiar el que tiene esta convocatoria dentro de los primeros 10 días. Mantiene la mano levantada, don Manuel, no sé si fue que se le quedó levantada. Sí, disculpe, quedó levantada. Bien, ahora empecemos a analizar las normas del Código Procesal de Familia que tienen relación con la labor que ustedes hacen de notificación. Están a partir del artículo 84, ¿verdad? Para que lo tengamos claro. Ahí está la sección de comunicación de resoluciones judiciales. Bueno, lo primero que nos dice este artículo, los vamos a analizar uno por uno porque son pocos, son 4 artículos los relacionados con notificaciones. Lo primero que nos dice es que en cuanto a notificaciones judiciales, comunicaciones judiciales, la ley de notificaciones se mantiene, ¿verdad? Esto es importante. Vamos a ver. El artículo 85 es un artículo muy interesante porque nos habla de los deberes de la persona notificadora. Esto sí les interesa a ustedes bastante. Y dice que habrán ciertas circunstancias en que la persona juzgadora le puede ordenar a la persona notificadora que realice en calidad de medida urgente una notificación. ¿Cuáles son esas circunstancias? Cuando la resolución ordena el apremio corporal, cuando ordena la entrega de una persona menor de edad o en estado de vulnerabilidad, entendamos como entrega, la obligación de entregar a alguien para otorgarle el cuidado a otra, y cualquier otra medida cautelar urgente. Pero tiene la característica que es la autoridad judicial quien de manera clara y específica debe decir que reviste de urgencia esta notificación. ¿Y cuál es el deber de la persona notificadora? Hacerlo de manera inmediata. ¿Qué significa inmediata para quienes se me están asustando? Bueno, tendremos que irlo ponderando en el camino en razón de la capacidad instalada de ustedes para realizar una notificación. Dice, cuando se deba efectuar la notificación de una resolución que ordena el apremio corporal, la entrega de una persona menor de edad o en estado de vulnerabilidad o cualquier otra medida urgente, la autoridad judicial deberá indicarlo a la persona notificadora para que ésta la realice de forma inmediata. Entonces, a quienes les estaba preocupando el plazo, estas, ¿verdad?, serán de manera inmediata. Eso sí, siempre que la resolución lo indique de manera clara,
¿verdad? Porque de lo contrario ustedes no podrían darse cuenta si tiene esta característica o no. ¿Qué le estamos diciendo a las personas juzgadoras y técnicas de los juzgados? No abusen de esta notificación inmediata. ¿Por qué? Porque si vamos a decir que todo es inmediato, vamos a saturar la OCJ y pues entonces lo que se hacía inmediato pues se va a quedar para ser ordinario, porque si tengo 100 notificaciones inmediatas, pues de ahí tendré que empezar con la 1 hasta llegar a las 100. Así que queremos, y así se está diciendo tanto en la capacitación como se hace ver en la circular 255-2023, en el artículo 23, que debemos ser prudentes al hacer esa orden o al declarar como urgente esa orden de notificación, porque ya sabemos que la consecuencia es hacerla de manera inmediata. El artículo 86, las resoluciones que se dicten de manera verbal en audiencia se tendrán por notificadas en este mismo acto a todas las partes, aunque no hayan comparecido, ¿verdad? Aunque no se hayan presentado, las resoluciones que se dictan en audiencia oral se tienen por notificadas y quienes no asistieron no pueden alegar desconocimiento. Esto es importante que ustedes lo conozcan porque sé que muchas veces cuando van a notificar a una persona le dicen, mire, ¿qué pasa si no asisto? ¿Verdad? Entonces es importante que ustedes conozcan esta información, ¿verdad? Para que la transmitan a las personas que ustedes notifican y para que ustedes mismos la manejen. Esto esperamos que haga que baje un poco la carga de notificaciones que ustedes tienen de trámite. Hoy en día ponemos en conocimiento un dictamen y lo mandamos a notificar. Claro, esa notificación es por el sistema, pero la idea es que esto ya no suceda, sino que en la misma audiencia las partes que se encuentran presentes queden notificadas e incluso las ausentes. Y de ahí la importancia de estar bien notificadas de la primera resolución. El artículo 87 ya caemos en cuáles son esas resoluciones que vamos a notificar en forma personal o en su casa de habitación adicionales al artículo 19 de la Ley de Notificaciones. Son 3 supuestos, esto es lo que amplía o lo que varía. Son 3 supuestos en los que se harán en forma personal o en su casa de habitación. En los procesos resolutivos familiares se debe notificar a ambas partes cuando se establezca un sistema de interrelación familiar, o sea, unas visitas, como medida cautelar o incluso si se dicta en sentencia. Eso sí, la autoridad judicial, el juzgado, tiene que informarlo a la OCJ, ¿verdad? Así como tiene que clasificar de urgente algunas resoluciones, en este caso tiene que de manera específica señalarles, mire, esta resolución es en forma personal o en su casa de habitación. El segundo supuesto son las resoluciones las que resuelven medidas cautelares sobre la entrega o cuidado de una persona menor de edad o persona en estado de vulnerabilidad, y las sentencias de fondo que obligan, que ordenan esta obligación y que versan sobre la ejecución. Entonces, sea la medida cautelar, sea la sentencia o sea en ejecución que se ordena la entrega para el cuidado de una persona menor de edad, esa resolución tiene que notificarse en forma personal o en su casa de habitación. Y esto tiene mucho sentido, si ustedes se dan cuenta, porque la consecuencia del incumplimiento de esta orden normalmente es bajo el apercibimiento de desobediencia a la autoridad. Y si no se notifica en forma personal o en su casa de habitación, no es posible hacer la persecución penal. La tercera resolución que se notifica bajo esta misma modalidad, en forma personal o en su casa de habitación, va a ser la primera resolución que ordena el depósito de las cuotas alimentarias, la que establece la posibilidad del cobro del salario escolar o inicio de clases, la que advierte sobre los aumentos automáticos y la que apercibe que en caso de incumplimiento se puede girar orden de apremio en su contra. ¿Cuál resolución reúne todas estas características en el nuevo modelo? Precisamente la sentencia anticipada que se va a dictar en pensiones. Esa es
la resolución que contiene todas estas advertencias, y esa sentencia anticipada debe notificarse en forma personal o en su casa de habitación. Hay otra que no está en el artículo 287, sino que es, perdón, que no está en el artículo 87 que estamos ahorita analizando, sino que está en el artículo 278. Y es la resolución que convoca audiencia única en los procesos de modificación de alimentos. Todo lo que tenga que ver con aumento, rebajo, exoneración, exclusión o gastos extraordinarios no pactados, esa resolución que convoca audiencia única se debe notificar en forma personal, ordena el artículo 278. Rosibel, ¿tienes la mano levantada? Perdón, no se le escucha, está muy bajito, muy largo. Perdón. Una de las cosas que se tiene que tener presente en esto de las notificaciones personales es que en los despachos judiciales, tanto familia, pensión alimentaria, que lo hace la defensa pública, las demandas de las pensionadas, en las direcciones se nos hace difícil porque no indican bien la dirección. Entonces, la mayoría de las notificaciones se van negativas, pero no es porque nosotros no tengamos el esfuerzo, la calidad o la capacidad para hacerlo, sino porque desde el despacho no se toma con claridad bien especificada la dirección donde nosotros tenemos que ir. Entonces, esto es una de las inconvenientes que se tienen para poder ser las notificaciones efectivas y realizarlas realmente a la persona que se tiene que entregar, tanto personal o en la casa de habitación. Correcto. Eso es otra cosa con la que estamos trabajando desde capacitación, Rosibel, haciéndole conciencia a los juzgados de la necesidad de que las resoluciones, que las direcciones vayan con todos los datos posibles y señas. Esperemos que lo logremos, ¿verdad? Pero sí está esa recomendación. Una de las cosas que nosotros lo hemos intentado con los despachos de acá y se ha hablado con la defensa, que es donde están tomando las direcciones, y ellos los que nos han dicho es que ellos no pueden hacer nada porque es lo que les dice el usuario. Pero yo pienso que a veces uno tiene que indagar un poquito más antes de que una dirección vaya, es que imposible a hacer el trabajo mal hecho. Porque en realidad yo pienso que desde ahí es donde se da la efectividad del proceso. Correcto. Ya me hice la anotación para trasladarlo también a los gestores de familia para ver si tal vez hay alguna cápsula informativa que podamos hacer en ese sentido, Rosibel, para motivar a quienes toman las demandas, sean defensores o sean el juzgado, o en cualquier materia, ¿verdad? Porque ahora hay unos procesos que requieren abogado y otros no. Que se esmeren en eso de las direcciones. Ya tomé nota. Gracias. Ok, perdón, nosotros mandamos cápsulas informativas a los despachos de acá, haciéndoles ver. También hicimos volantes para que los abogados también cumplieran con esa disposición. Pero igual, siempre se sigue con el mismo problema, pero hay que seguir luchando. Si me hace el favor de enviármelas, yo me comprometo también en el circuito de Alajuela, pues promocionar estas cápsulas. Si me las manda Ok. por correo. Gracias. Ok, le voy a decir a la secretaria a la jefa, que es la que hizo las cápsulas, Claro que sí. para hacerlo. Muchas gracias. Con gusto. Marian, es que no sé cómo pronunciarlo. Maringen. Gracias, Marillen. Gracias, doña Mayra. Nada más para enfatizar, solamente como comentario, y que es muy importante ya que hay tantas personas aquí participando que quizás alguna, toda nos pueda ayudar, y ahora que usted dijo que toma nota para enviar esas cápsulas y esa información al circuito, la dirección correcta empieza por la provincia, el cantón y el distrito, porque a veces sí se dan a la tarea de profundizar un poquito más ahí en detalles,
y dejan de lado esta parte, la provincia, el cantón y el distrito, incluso a veces menciona en una misma dirección 2 distritos pertenecientes a un mismo cantón, que igual lo dejan a uno, bueno, ¿a dónde voy? A uno, a otro. Entonces, ese dato es muy importante. Gracias. Muchas gracias. Doña Vera. Sí, quería hacerle la consulta sobre algo que creo que es muy importante en cuanto a esto de las direcciones. En la OCJ de Punta Arenas mantenemos los sistemas actualizados porque tal vez nos dan una dirección que no es, pero los compañeros la consiguen correcta, la actualizamos en los sistemas y pasamos la correcta. Claro, tenemos que hacer en ese caso solo personalmente la notificación porque como es en otra dirección, la pasamos a los despachos, pero los despachos no las actualizan porque indican que no pueden cambiar la dirección que les dieron. ¿Habrá dentro de esta nueva norma alguna modificación a eso? Porque de ahí no se está tomando el trabajo de campo de los compañeros en ir y aclarar la dirección exactamente donde es, no la que está dando el despacho que está mala, sino la correcta. Se les envía a los despachos y aún así no es tomada en cuenta. Y vuelven y siguen enviando las mismas direcciones que saben que no es la correcta. Igualmente de personas que se les indica que ya están muertas o que están en el extranjero y siguen, a pesar de que están muertas, las siguen mandando a notificar. Gracias. Voy a dejarme el dato, pero no sé si es, bueno, con el código no cambia, ¿verdad? No es que el código mejora ese aspecto que usted me señala, pero voy a dejarme la nota para consultar a ver si es posible hacer modificaciones al sistema. Mucho del personal técnico no cambia la dirección porque no fue la que ofreció la parte, ¿verdad? Pero tal vez haya algún mecanismo como observación. Gracias. Mixi. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok. Bueno, lo mío era muy parecido a lo que nos comentó Verita de Punta Arenas, pues yo soy acá de Liberia, Guanacaste. Es con respecto a lo de las direcciones, ¿verdad? Es importante que los despachos tengan presente eso, que para nosotros es de lo más importante que la dirección vaya lo más clara posible. Y lo que decía Vera con respecto a que si existe una circular, sí existen circulares. La 47-2019 nos indica que a los técnicos judiciales les indica que es obligación de ellos mantener actualizados los expedientes con direcciones que aportemos nosotros, pero ellos no lo hacen. ¿Por qué motivo? Bueno, no sé, pero sí ellos están obligados a hacerlo. Y la parte mía también, lo otro que quería hablar era con respecto a que veo que piden en este artículo 87 muchas cosas que hay que notificar en forma personal. Y viene la parte de que es importante que los despachos manden a notificar a la persona donde se ubique en forma personal. A veces lo mandan a notificar a las casas de habitación y esa persona no se va a ubicar ahí porque trabaja, ¿verdad? Y no nos aportan la dirección del lugar de trabajo. Entonces es muy importante que cuando nos vayan a mandar la notificación, nos den la dirección en donde lo vayamos a ubicar a esa persona en forma personal, ¿verdad? Y no a otro lugar que ya de hecho vamos a saber que va a ser negativa la devolución de esa notificación. Gracias. Muchísimas gracias. La compañera Lisette. Lisette Alfaro, que tiene la manita levantada. No la escucho. Si abre el micrófono, me avisa. Bueno, entonces, sigamos. Aquí es un repaso del mismo artículo 87, porque me parece que es súper importante recalcar, ¿verdad? ¿Cuál van a ser personal o en su casa de habitación adicionales a las que dispone el artículo 19, ¿verdad? Don Oscar levantó la mano. Buenas tardes. Sí. Una
una sugerencia. El asunto con las direcciones, muchas veces la gente no conoce los puntos cardinales y dicen, por ejemplo, del puesto de policía a tantos metros al norte. Y uno va al norte y a veces no hay ni carretera, lo que hay son potreros o charrales. Entonces, en vez de poner el punto cardinal, que digan carretera hacia tal lado, digamos, hacia tal lugar, hacia tal comunidad, hacia tal pueblo, porque la gente no conoce los puntos cardinales y es un problemón inmenso. Claro, muchas gracias. Bueno, entonces le decía que la idea mía era repasar este mismo artículo 87, teniendo claro qué es lo que se va a notificar en forma personal o en su casa de habitación, recordando además que podría ser que la autoridad judicial alguna de estas resoluciones la declare urgente y por lo tanto ordene la notificación de manera inmediata, ¿verdad? No solo que es en forma personal, sino que se podrían combinar ambas cosas, que es en forma personal y notificación inmediata. Pero en todos los casos tienen que informar la autoridad judicial estas características para poderla ejecutar. El artículo 88 se los puse, yo sé que en realidad ustedes no hacen notificaciones de ese extranjero, pero me pareció importante porque él cierra el juego de los 4 artículos que nos interesaban, ¿verdad? Y es recordar que las notificaciones del extranjero se hacen a través de los medios consulares, a través de Secretaría General de la Corte y el Ministerio de Relaciones Exteriores. La novedad que trae el código es que podrían ser gratuitas. Y esta es información que eventualmente les interesa conocer, por si acaso se la preguntan. Actualmente no son gratuitas ni podrían serlo, y sabemos que son muy caras, ¿verdad? Principalmente para aquellas personas en condición económica difícil y que además no pueden costearlo, ¿verdad? Podrían ser gratuitas siempre que la autoridad judicial así lo disponga en una resolución motivada y estaría a cargo del Poder Judicial. La segunda novedad importante de este artículo 88 que introduce el Código Procesal de Familia es precisamente que el incumplimiento injustificado se consideraría falta grave y que se pondrá en conocimiento de la Cancillería para que se inicie el procedimiento correspondiente. En este momento los cónsules y embajadores hacen notificaciones, llegan a durar hasta 1 año y nada sucede. El código trae esta modificación. En términos generales, estas son las circunstancias que impactarían a los compañeros de la OCJ, ¿verdad? Recordar entonces que hay procesos como el resolutivo familiar, que la primera resolución lo que hace es convocar audiencia oral dentro del plazo de 10 días. Por lo tanto, esos procesos en específicos resolutivos familiares probablemente haya que, pues, ponerle interés de notificarlo, como siempre lo hacen, comprometidos con su labor, para que se pueda realizar esa primera audiencia oral, que es lo que se ha denominado en el código como audiencia inicial. Algunas participaciones en el chat. Nos dice la compañera Rosa que al juzgado mixto le gustaría que les envíe esas cápsulas que nos habló, así como yo tengo interés, y nos pone la dirección del correo de Upala. Nos explica la compañero Harold Alvarado, un saludo hasta Heredia, que el juzgado de violencia doméstica de Heredia procura verificar las direcciones que nos aportan las partes en Google Maps. Vamos a necesitar una charla de estos compañeros para que nos expliquen cómo utilizar. El compañero Graving ya pidió la circular y la compañera se la indicó de manera inmediata. Bueno, ahí había una sugerencia para luego evacuar las consultas, pero bueno, ya lo hicimos. No sé si tienen alguna otra duda, compañeras, compañeros, en cuanto a estos elementos que les traía del Código Procesal de Familia que impactan la OCJ.
Recordar que los procesos cambian, recordar que la ley de notificaciones no se modifica, por el contrario, hay otros motivos para notificar en forma personal y en su casa de habitación, concretamente 4. ¿Alguna otra duda? Gracias, compañero Esteban. Bajó la manita Esteban, levanta la mano José Daniel. José Daniel, no te escuchamos. Ahora sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Sí, buenas la pregunta tardes. es la siguiente. Sí, usted nos habla del artículo 278 del nuevo Código Procesal de Familia, que sería lo que vendría a agregarle o a modificarle el artículo 19 de la Ley de Notificaciones Judiciales. Así es, ¿verdad? Dos modifican el artículo 19, ¿verdad? El 87 y el 278. Ok. Eso lo que Pero le no permite Perdón, tal vez no es que lo modifican, amplían el artículo 19. Ok. Eso es con relación a las notificaciones que serían de carácter inmediato. No, perdón, aquí es importante, gracias José Daniel. Esto que estamos hablando son las resoluciones que se deben notificar en forma personal o en su casa de habitación. Las que disponen que sean de manera inmediata están en el artículo 80 y, ya le digo, permítame, 85, ¿verdad? Y tiene el juez que indicar que va a ser de manera inmediata. Entonces, ahorita estamos hablando de las resoluciones que amplían el artículo 19 de la Ley de Notificaciones, ¿verdad? Que es el 87 y el 278 del CPF, ¿verdad? Y la que dispone que pueda ser inmediata es el artículo 85. José Daniel. Ajá, eso es básicamente parecido a lo que se establecía cuando se hizo lo del Código Procesal Laboral, creo, por un tema de unos fueros, algo así parecido puede ser. Sí. Donde el acatamiento debe ser inmediato o por lo menos posterior al recibido, al día siguiente recibido de la solicitud de notificación, ¿verdad? Correcto. La diferencia es que el artículo 85 solo dice inmediata, nada más. Perfecto, ¿Me expliqué, José Daniel? Sí, perfecto. Sí, básicamente tiene que ser como un caso muy específico, imagino yo, ¿verdad? Porque no he leído el artículo. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí se los puse en el chat para que nos quede, ¿verdad? Las dos normas que amplían las circunstancias de notificación personal o en su casa de habitación, el artículo 87 y el 278. Y la que permite que el juez ordene de manera inmediata una notificación es el 85. ¿Podrían coexistir? Sí, podrían coexistir, ¿verdad? Podría ser que además de que sea en forma personal, además también la ordene de manera inmediata, sí. Pero son dos normas y dos circunstancias distintas. Doña Vera. Sí, para hacer una consulta de una dudita que tenemos aquí. Bueno, entendimos que las inmediatas más que todo eran las que teníamos que correr, que es como para las audiencias y todo eso, que vayan a solicitar ellos la presencia de las partes. Cambia en el artículo 19 lo de las copias, porque entendí que la resolución iba a ser notificada de manera oral. Vamos a ver. La primera tiene que ser en forma personal o en su casa de habitación porque si no, no llega. Serán orales las que, todo lo que suceda durante la audiencia. ¿Verdad? Lo de las copias es interesante, esa pregunta es muy interesante, porque efectivamente existe todavía una obligación de copias, pero permite el código que algunos, que en algunas circunstancias no vayan copias. Artículo 119, aquí lo pongo también, del Código Procesal de Familia, es el que regula lo de copias, doña Vera. Dice, en los procesos resolutivos familiares con cosa juzgada material, en los procesos especiales de adoptabilidad, adopción, divorcio, separación
o cese de la unión de hecho por mutuo consentimiento y los procedimientos de ejecución, se deberán entregar copias de los escritos que se presentan, de los documentos que acompañan. Entonces, solo hay obligación de copias en esos procesos que acabo de indicar. Y aún en los demás no hay obligación de copias. Y aún en estos procesos podría la autoridad judicial, según su criterio, si lo considera necesario, en razón de la condición de las partes y el costo, ¿verdad? Suplirlo el mismo despacho las copias. Cuando nos encontremos en condiciones de vulnerabilidad extrema, como eventualmente personas indígenas, podría ser que se aporten los escritos sin copias y los supla el mismo juzgado. Pero en esos procesos, gracias doña Vera, porque esa es una pregunta muy importante, en esos procesos que dice el artículo 119, es en los que hay obligatoriedad de copias, en los demás no. ¿Queda clara mi respuesta? Sí, señora, muchas gracias. Muy bien, don Marvin. Sí, señora. Entiendo que el nuevo Código Procesal de Familia afecta a la materia de pensiones alimentarias, familia y violencia doméstica. ¿Es así? Correcto. Es y decir, niñez y adolescencia. Ah, ok. Es decir, que esa resolución de convocatoria, audiencia, es en esas 4 materias. Es donde tenemos que correr. Correcto. Ok. Entiendo también que con el nuevo Código Procesal de Familia hay resoluciones que no se notificaban personales antes, que ahora sí se tienen que notificar personales. Es decir, que el aumento en las notificaciones se va a ver en el futuro. Correcto. Muy Ahora, bien. pero don Marvin, recuerde que, y se lo dije a la compañera Rosibel, vamos a hacer 2 trabajos. Desde los juzgados también vamos a dimensionar esto de localizar a las partes para esta audiencia, como lo hacemos hoy en pensiones. Así que esperamos lograrlo, o que ustedes notifiquen en aquellos casos, o si llegaron a por nuestro llamado de teléfono, por mensaje, pues ahí los vamos a notificar también, ¿verdad? Vamos a implementar las 2 estrategias. ¿Sí me estoy explicando, don Marvin? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Muchas gracias. Pero eso no significa que no van a haber notificaciones para ustedes. Claro que las van a ver. ¿Se van a incrementar? No lo sé. Eso será algo que tenemos que medir estadísticamente en el futuro. Y cuántas de las que le lleguen van a ser inmediatas, como les estoy contando, tampoco lo sabemos. Sería bueno, esa es una recomendación mía, si me lo permiten los coordinadores de las OCJs que aquí estén, pues llevar en los primeros meses o por lo menos unos 3 meses de un récord. Mire, cuántas son inmediatas, cuántas vienen con hora y fecha, ¿verdad? Para a futuro incluso, por ahí decían, rescatar algunas plazas que quieran llevarse para otro lado si es que incrementan la cantidad, don Marvin. Porque, don Marvin, decir en este momento que se van a incrementar o no es una información que yo no tengo porque es a futuro. Claro, eso lo pensaba ahora, porque difícilmente sin que haya arrancado la nueva ley, pues no vamos a tener ese dato, pero muy probablemente, pienso yo, sí se va a aumentar la cantidad de notificaciones. Correcto. Entonces creo que esa estadística va a ser muy importante, ¿verdad? ¿Cuánta cantidad aumentó? ¿Cuántas han sido declaradas como inmediatas? ¿Cuántas resoluciones con señalamiento les llega? Porque, insisto, aquellas resoluciones que les lleguen con un señalamiento, pues van a tener que tener prioridad, definitivamente. Muchas gracias, don Marvin. Con mucho El gusto. compañero Dax Obando. Sí, gracias. Buenas tardes.
La consulta mía es con respecto a lo que tanto nosotros como OCJ vamos a realizar las notificaciones de este tema que estaba ahorita usted conversando con el compañero Marvin, y lo que van a realizar también los despachos. Es que vieras que se nos ha dado y que es muy común que el técnico judicial lo que hace es simplemente poner la información en la notificación y enviarla a las OCJ, y las OCJ es el que hace todo el trabajo. El investigativo, el consultar por teléfonos, el ir a las direcciones, el poner la nueva dirección, todo eso lo hacemos nosotros, cuando realmente ya debería venir depurado desde el propio despacho. Y la pregunta mía con respecto a eso es si va a existir una reglamentación o una directriz con respecto al que el juzgado realice propiamente esa parte de que le toca a los técnicos, para que nosotros simplemente ya nos llegue la notificación de forma ya más completa, más concreta, y poder ir a realizar nuestra función. Bueno, compañero, como que venga esa orden en el código, no es así, ¿verdad? No es que viene así. Esperemos que todos mejoremos y en las buenas prácticas, bueno, que vamos teniendo, ¿verdad? Tiene mucho que ver también la coordinación en cada circuito de la OCJ con los diferentes despachos, las aperturas que puedan tener y vea, por ejemplo, la estrategia que nos contaba don Harold en cuanto a utilizar Google Maps. Pero así como decirle que viene una norma en el código que le ordena al personal técnico esos detalles que usted me refiere, no es así. No sé si me explico. ¿Le contesté, compañero? Sí, está bien, gracias. Gracias. Don Eduardo Miranda. Hola, don Eduardo, ¿le escucho? No sé si no tiene micrófono, don Eduardo. Si no, le voy a dar la palabra a doña Evelyn. Evelyn, ¿la escucho? Puntitos, el primero es como un poquito consulta, a ver si le comprendí bien. Bueno, tenemos que, de hecho, ayer en la sesión del Consejo de Administración estábamos viendo este tema, yo estaba consultando porque sí me preocupaba un poco, que tengo entendido que el juez, desde el primer momento en que recibe la demanda, tiene 10 días, ¿verdad?, para la audiencia, suponiendo que se llegue a ese punto, porque también tenemos que, pues él hace la sentencia anticipada, si hay oposición, se cita audiencia, y si no, no, ¿verdad? Entonces, bajo ese supuesto, si es así, si lo estoy entendiendo bien, tendríamos que el tema de cómo, aquí la duda es cómo nos vamos a mover a nivel de citaciones, porque esa sentencia anticipada, pues se le tiene que notificar al demandado, ¿verdad? Entonces, para eso hay un tiempo, ¿verdad? Que mandan la cita, viene aquí, van, le notifican a la persona dentro de la misma semana, ellos tienen sus rutas, o bien, si se está pidiendo que no sea por ruta, que si es de Parrita y el lunes me toca ir a esa parte de Parrita, la hago ese día, o si es algo que estoy pidiendo, que están pidiendo de una vez, entonces ya eso va a ser prácticamente parte del procedimiento, no van a ser excepciones, sino va a ser algo que es parte del procedimiento, ¿verdad? Siempre que la persona no, bueno, siempre va a ser parte del procedimiento. Entonces, tenemos que comunicar esa resolución para que después el juez espere a ver si la persona se opone para dictar audiencia. Entonces, todo ese proceso que implica notificarle la resolución y luego citarlo dentro de esos 10 días, es lo que teníamos duda, que también los jueces relacionados con las materias nos indican que sí, que ellos tampoco tienen muy claro, ¿verdad? Qué tan realista es eso, ¿verdad? Eso era el primer punto. Luego... Perdón, doña Evelyn, para resolver el primer punto y no se nos confundan cosas, importante, 2 procesos son los que tienen una audiencia en 10 días. El resolutivo familiar tiene audiencia inicial que se debe
convocar en los primeros 10 días, ¿verdad? Ujú. Que esa es la resolución que les va a llegar con hora y fecha. El otro procedimiento, el otro proceso es el de fijación de cuota alimentaria. Ese Ah. tiene una audiencia previa de conciliación dentro de los 10 días, que esa probablemente sea nuestra responsabilidad desde el despacho, como hoy lo hacemos. Cita, cita en algunos de los casos, pero la mayoría son llamadas, mensaje telefónico y todo lo que tenemos, porque es para una audiencia previa de conciliación. Ujú. Si las partes no llegan o no logran un acuerdo, se dicta una sentencia anticipada, pero esa sentencia anticipada, pues para efectos de notificación no tiene plazo. Será cuando ustedes, Ok. ¿verdad? Conforme la prioridad que obviamente la materia tiene. Eso sí tenemos que dejarlo muy claro. Son los dos procesos que tienen 10 días para señalar esa primera audiencia. No sé si me expliqué, doña Evelyn. Vamos a ver, entonces esta sentencia anticipada para fijar la cuota en pensiones alimentarias, ellos no tienen el requisito de inmediatez y se hace dentro de lo normal, ¿verdad? Eso es importante saberlo a nivel general, porque el juez me va a decir, sí, pero es que yo tengo que hacer la audiencia en 10 días desde que pues, se puso la demanda, entonces usted tiene que responderme de una vez porque no puedo esperar porque yo solo tengo 10 días. ¿Qué pasa con ese? ¿Qué pasa si...? Ese sí, el del resolutivo familiar, que es la primera audiencia inicial dentro de los 10 días, ese sí tendrá una prioridad. Definitivamente, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Lo que no quiero que confundamos es la sentencia anticipada del proceso de alimentos con la audiencia inicial del resolutivo familiar, porque son dos procesos y dos audiencias y dos circunstancias distintas, ¿verdad? La del resolutivo familiar, que se tiene que hacer la audiencia dentro de los 10 días, sí va a tener una prioridad. Por eso les dije que lo primero que les va a llegar es una resolución con hora y fecha. Y si tenemos hora y fecha, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de notificarla antes de ese momento. Ok, entonces para el ordinario de fijar cuota de pensiones, ahí ellos no tienen ese requisito. Entonces, es que ayer parecía que sí. La sentencia anticipada no tiene ese requisito de 10 días o no, porque esa audiencia de conciliación dentro de los 10 días más bien ya sucedió como antecedente a esa sentencia anticipada. Ok. Eso va a ser realizado. Ok. Lo otro es precisamente, ¿verdad? Como ahorita estamos un poquito, muchos temas que no conocemos y que tampoco nosotros a nivel administrativo ni de la OCJ conocemos más allá, ¿verdad? Al personal se le ha capacitado, pero nosotros no estamos ajenos a eso. Tal vez más adelante reunirse así como ahora y hacer como una retroalimentación, a ver cómo nos ha ido con base en lo que aquí se está diciendo que debe ser y cómo nos están funcionando en la realidad. Tal vez sería muy provechoso. Y lo último era el tema varios han comentado el tema de las direcciones, que aquí los chicos con la OCJ también, todo es el tema de siempre. Por ejemplo, ahora decían, bueno, que ellos actualizan y ellos en los despachos no pueden porque no solo es un tema de sistemas, es un tema de legalidad. Entonces yo creo que pues valga que ellos mencionaron este tema, que eso es en todas las materias y es de siempre, ¿verdad? Tal vez ellos decían, bueno, si ahora hay algo nuevo para que me pongan ahí la resolución, pero es que ya eso es a nivel de, no sé si a nivel de la ley de notificaciones o a nivel de normativa, porque es a nivel general de todas las materias. Aprovechar este espacio como para concientizar, ¿verdad?, de que si es necesario que la institución se tome ese tema un poquito más, hacer un poquito más que las cápsulas, ver qué se puede hacer un poquito más, examinar la ley, ver qué se puede hacer para que tema de que ellos actualizan las direcciones, en realidad los despachos puedan trabajar con esas funciones actualizadas, que no haya algún impedimento legal, y si lo hay, revisar qué se puede hacer, que eso es un poquito más profundo, algo que tiene que enviarse más a las instancias superiores, supongo, a la comisión de notificación, no sé, pero pues es importante como voltear un poquito la cara a ese tema que todos ellos mencionan, porque sí les trae, es lo que impide, ¿verdad?, que ellos puedan hacer efectivamente su trabajo y que va a afectar, sea como sean los procesos, por más que hay notificaciones automáticas,
que quedan negativas y el proceso igual continúa, pues igual afecta, ¿verdad? No solamente a ellos, sino pues a los despachos, porque si estamos hablando de citas, pues entonces los indicadores salen con porcentajes altísimos de que no se hacen porque la gente no llega. Y es importante en ese sentido. Era eso solamente. Gracias. Muchísimas gracias. Rescatar lo que nos comparte Cristian Martínez, gestor de la materia de familia en el chat, un poco ya yo se los había hablado, ¿verdad? Que a partir del código muchas resoluciones se van a notificar en audiencia de manera oral y eso pues esperamos tenga un impacto en la reducción de las notificaciones que se generen, ¿verdad? Muchas gracias. Don Eduardo, no sé si resolvió el tema del micrófono para poder escuchar su consulta o participación. Si no, entonces tiene la palabra el señor Keller, Eduardo Monge. Compañero Eduardo Monge, tiene la manita levantada. Bueno, pareciera que no tiene micrófono o se le levantó la manita. Bueno, esta era la parte de la OCJ, revisar lo de las copias, revisar cuáles resoluciones deben notificarse en forma personal o en su casa de habitación, repasar este artículo 85 y la posibilidad que tendrán toda la jurisdicción de familia que don Marvin muy bien nos resumió para eventualmente en algún momento ordenar una notificación inmediata. Les agradezco muchísimo la atención, los compañeros de la OCJ, llegamos hasta aquí con esta participación, si quieren quedarse en lo que vamos a tratar de RDD, pues para mí es un placer que ustedes continúen acompañándonos, pero sabemos que las labores a veces pues no se detienen en las oficinas y si quieren o necesitan más bien, perdón, retirarse, pueden hacerlo los compañeros de las diversas OCJs que hoy nos acompañaron y nos quedaríamos con los de RDD. Y como les digo, si se quieren quedar, por mí también muy bien. Nos decía don Eduardo Monge, buenas tardes, disculpe, no funciona el micrófono. Es muy importante que los despachos indiquen en el asunto que es urgente, ya que se reciben más de 3.000 notificaciones mensuales. Don Eduardo Monge, eso es algo que sí está previsto en el CPF, ¿verdad? En el artículo 81, si fue en el 85. De ser necesario que una resolución sea de manera inmediata, la autoridad judicial debe decirlo en la resolución, porque ustedes tampoco son adivinos y si no lo dice la resolución, pues es muy difícil que ustedes se den cuenta o que lleguen a esa conclusión solo del documento que les llega. Entonces, don Eduardo, eso sí está previsto en el código, ¿verdad? El que la autoridad judicial clasifique y ordene de que sea de forma inmediata. Muchísimas gracias. Doña Vera, ¿tiene la manita levantada? Buenas, es Eduardo Miranda, que tengo problema con el micrófono. Claro. La pregunta es, en la ley de notificación 86-87 se permite el lugar señalado para las materias de violencia y pensiones, ¿verdad? Con el nuevo Código Procesal Laboral se amplió ese lugar señalado a lo que es laboral, ¿verdad? La pregunta es si familia permite o no, o seguimos igual con el medio nada más y no el lugar señalado. En cuanto al lugar señalado, sí tenemos una modificación, gracias compañero por la pregunta, en cuanto a pensiones. ¿Verdad? Dice que no será necesario indicar medio o lugar, en cuyo caso las notificaciones se harán por estrados judiciales. Esa sería la única modificación en cuanto a ese aspecto. Lo demás, no. ¿Me expliqué, compañero? Muchas gracias, sí. Gracias. Doña Vera.
No, era el compañero Eduardo el que estaba hablando. Ah, Como ok, tenía era la el misma micrófono. pregunta. Es correcto, gracias. Perfecto, entonces para que les quede claro que la única es en pensiones, ¿verdad? El tema de que no es necesario medio lugar y en ese caso no se utiliza la notificación automática, sino la notificación por estrado judicial. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a revisar los procesos del Código Procesal de Familia. Ya tuvimos un primer acercamiento con lo que hablamos con los compañeros y compañeras de OCJ, pero quiero entrar en algunos otros detalles que les van a servir a las compañeras y compañeros que trabajan en recepción de documentos para clasificar, para meter los expedientes y, por supuesto, los escritos, que son parte de las labores que ustedes hacen. Nuevamente, como les dije a los otros compañeros, pasamos de un montón de procesos a solo 5. El resolutivo familiar, que va a conocer las pretensiones contenciosas y que se va a resolver en 2 audiencias. Recordando que pasamos de un sistema escrito a uno oral. ¿Cuáles son esas 2 audiencias? La audiencia inicial y la audiencia de pruebas. En teoría, como el ideal del código, ¿verdad? Veremos qué sucede en la realidad. Es que en esas 2 audiencias, cualquier conflicto contencioso, pues se encuentre solución, ¿verdad? El trámite está entre el artículo 212 al 233. Protección cautelar, la protección a personas vulnerables con o sin relación familiar. Esa va a encontrarse o va a resolverse con una única audiencia y solo en caso de que se plantee inconformidad. Porque ¿qué es lo que hacemos en protección cautelar? Está la solicitud, se emiten las medidas de protección necesarias, ¿verdad? Esta competencia la va a tener también el juzgado contra la violencia doméstica, pero no será el único. Podría ser que exista protección cautelar en familia, ¿verdad? Ya ahorita les cuento cuál es la diferencia. Se da la protección, si las partes se oponen a esa protección, pues hay inconformidad o se plantea una inconformidad, pues realizamos la audiencia única. Tenemos los procesos de petición unilateral, cuya característica es no ser contenciosos, y también realizaremos una única audiencia solo en caso de oposición. Los resolutivos especiales, que serán alimentos, ese es uno de los que más trabajo nos genera. Los divorcios por mutuo, la separación o unión de hecho por mutuo acuerdo, los temas de adopciones y restitución internacional, y las 5 ejecuciones las que hablamos. Vamos a ir analizando, pues en este caso, cada uno de los procesos ya en más detalle en relación con qué pretensión se conoce en cada proceso y qué son las que ustedes entonces van a clasificar. ¿Qué serán entonces resolutivos familiares? Que ya sabemos que por características son contenciosos. Puede ser que se resuelvan sin contención mediante soluciones alternas, pero la característica inicial es que ahí está la contención. ¿Cuáles son esas pretensiones? El divorcio, la unión de hecho, el régimen patrimonial, todo lo relativo al régimen patrimonial, entendido hoy como liquidación de bienes gananciales, filiación en términos generales. ¿Qué estamos hablando en cuanto a filiación? Investigación de paternidad o maternidad, impugnación de paternidad, impugnación de reconocimiento, afirmación de paternidad. Ojo, porque el reconocimiento de unión de hecho pasa a ser competencia del registro civil. Solo si hay contención sería un resolutivo familiar en el ámbito de la filiación. Oposición a la adopción, esa se tramita en el resolutivo familiar. Oposición a la declaratoria de adoptabilidad. Recordemos que esta declaratoria de adoptabilidad se hace en sede administrativa ante el PANI. Si existe oposición, es un resolutivo familiar. Todos los conflictos de responsabilidad parental. ¿Qué es la responsabilidad parental? Bueno, lo que hemos escuchado como patria potestad. Conflictos de patria potestad, que ahora la doctrina moderna le llama de responsabilidad parental, función parental o autoridad parental. Todos estos son sinónimos de lo mismo.
Todos esos conflictos van a ser resolutivos familiares. ¿De qué estamos hablando? Guarda, fianza, salidas del país, conflictos de educación, si los papás no se ponen de acuerdo a qué colegio lo mandan. Todos esos serán resolutivos familiares. Y cualquier modificación de las sentencias de estos mismos conflictos porque producen cosa juzgada formal. Eso significa que se pueden, no es definitivo lo que se tome ahí, sino que se puede modificar a futuro. Hay una ventaja para recepción de documentos y es que prácticamente todos serán resolutivos familiares. Terminación y suspensión de autoridad parental, responsabilidad parental, también son resolutivos familiares. Oposición a la salvaguardia, ¿verdad? Tenemos la salvaguardia, es un proceso de petición unilateral, ahorita lo vemos, pero si hay oposición fundada, se convierte y se tramita como un resolutivo familiar. Los daños y perjuicios también son de resolutivo familiar y cualquier otro que indique la ley. Y de momento hay uno que está en pensiones que dice que es resolutivo familiar. Ya lo vamos a ver. En cuanto a protección cautelar, el objeto lo encontramos en el artículo 234. Se trata de la protección de personas vulnerables con o sin vínculo familiar. Tenemos una legitimación especial en los procesos de protección cautelar en el artículo 235 porque señala que cualquier persona puede comparecer en nombre de otra a solicitar procesos de protección. En caso de personas menores de edad, menores de 12 años y en cuanto no se trate el procedimiento de protección de niñez y adolescencia, la autoridad judicial llamará al PANI. Pero solo si son menores de 12 años, porque el artículo 41 del Código le concede capacidad procesal a las personas mayores de 12 años, ¿verdad? Dice que se les concede ejercicio personal y pleno de la capacidad procesal. Por eso es que el 235 nos refiere a que si son menores de 12, quienes soliciten protección cautelar, podría llamarse al PANI, porque si tienen 12 o más, no se necesita llamar a nadie, pues ellos, en razón de su capacidad procesal, bien pueden gestionar los procesos como el que nos encontramos, ¿verdad? Pero es interesante que esta es una legitimación especial porque cualquiera puede comparecer. Y cuando hablamos de cualquiera, hablamos de personas físicas o de personas jurídicas. ¿A qué personas jurídicas me podría estar refiriendo yo? A instituciones. Algunas instituciones podrían ser los solicitantes de esta protección cautelar. Se resuelve mediante una única audiencia y solo en caso de inconformidad. Para que nos quede claro en cuanto a la actividad cautelar, pueden haber de varios tipos. Tenemos la anticipada, cautelar anticipada, que significa pedir una cautela antes de iniciar el proceso. Eso sí, tiene una caducidad de un mes, artículo 130. Pero esta actividad cautelar también puede suceder o solicitarse dentro de la demanda. Es lo que conocemos hoy como medidas cautelares, ¿verdad? Que a partir del código se llama actividad cautelar y la pueden solicitar con la demanda o la solicitud. También durante la audiencia oral las partes pueden pedir cautela, la audiencia de pruebas, en la sentencia y en la ejecución. Por eso fue tan importante hablar de las notificaciones, porque si dictamos una medida cautelar en sentencia o ejecución, esa resolución, además de que puede ser declarada de notificación inmediata, podría ser que sea necesario notificarla en forma personal. Vamos dentro de esta misma actividad cautelar a tener una que va a ser un proceso de medidas autosatisfactivas. Esto es todo un tema, es muy interesante porque no depende de otros procesos, es independiente a otros procesos y tiene la característica que una vez que se dicta se agota. Es autosatisfactiva, se satisface y se acaba. Evidentemente, cuando hablamos de medidas cautelares, estas pueden ser típicas, atípicas y patrimoniales. Se encuentran debidamente clasificadas en el Código Procesal de Familia.
Ahora, en cuanto al proceso de petición unilateral. ¿Qué vamos a tramitar por petición unilateral? Bueno, precisamente la solicitud de salvaguardia, ya dijimos que los procesos de petición unilateral se caracterizan por no tener contención, ¿verdad? Los procesos de salvaguardia, el nombramiento de tutor, siempre que no se haya pedido esa tutela en un resolutivo familiar, el nombramiento de depósito de personas menores de edad para el cuido, qué palabra tan fea, pero bueno, es la que conservamos, y las autorizaciones para disponer de bienes. Todas eso lo encontramos en el artículo 242 y todas esas van a ser de petición unilateral. Los requisitos y la intervención institucional la tenemos en el artículo 243, los requisitos de este proceso de solicitud de petición unilateral en el 244, y también tendrá una audiencia única. En cuanto a los resolutivos especiales, empecemos por el de alimentos, porque es el que tiene pues sus dificultades, ¿verdad? El resolutivo especial de alimentos prevé procesos orales y procesos escritos. Eso sí, todos nacen con una acción verbal o escrita, ¿verdad? Pero unos se resuelven mediante audiencias orales y otros se resuelven de pleno derecho de forma escrita. Aquí les mencionaba el resolutivo familiar. Los acuerdos que se lleven, los acuerdos extrajudiciales en cuanto a alimentos se refiere que se lleven a cabo en el PANI o al amparo de la ley RAC, van a ejecutarse de manera directa sin requerir homologación, ¿verdad? Pero si surge alguna discusión sobre la validez o el contenido, dispone el artículo 260 que esa inconformidad en cuanto a la validez y el contenido se va a resolver mediante un resolutivo familiar. ¿Qué más serán pretensiones para conocer mediante la vía del sistema de oralidad? La fijación de cuotas alimentarias que se deriven de relaciones familiares, prevista para ser resuelta en 2 audiencias. La primera, la audiencia de conciliación previa, la que les dije que se señala en 10 días, y que si no logran una solución o no llegan, dictaremos una sentencia anticipada. Si las partes no se oponen a esa sentencia anticipada dentro del plazo de 5 días, se pasa directamente a ejecución. Pero si la oposición es válida dentro del plazo de los 5 días, vamos a señalar a una segunda audiencia, que es la audiencia de pruebas. Inclusión de los procesos de beneficiario, lo encontramos en el artículo 274, y vamos a utilizar este mismo sistema de fijación de cuotas, o sea, 2 audiencias. Audiencia previa de conciliación, dictado de sentencia anticipada, y si se oponen, audiencia de pruebas. Los procesos de extinción, exoneración, los de modificación, sean rebajo o aumento, y los de fijación de cobros de gastos extraordinarios no pactados están dispuestos a resolverse en una única audiencia mediante, según lo regula el artículo 277 y 278. Esta convocatoria a la audiencia única debe notificarse en forma personal y será en esa misma audiencia en donde se contesten los hechos planteados para la modificación, se lleve a cabo la práctica de la prueba y se dicte la sentencia anticipada. En temas de tiempo, el código espera reducir los tiempos. Esperemos que lo logremos. ¿Qué procesos quedan escritos, únicamente escritos, no mediante el sistema de oralidad en pensiones? La restitución de cuotas alimentarias, la liquidación de gastos extraordinarios, esta vez ya pactados, y el cobro mediante título ejecutorio para el embargo y remate del deudor. Recordemos que resolutivos especiales también son el divorcio, separación y finalización de la unión de hecho por mutuo acuerdo. ¿Cuáles son las características? Bueno, esto se va a hacer ante un notario o notaria. Este es un proceso, en teoría, no contencioso.
El código prevé la participación de las personas menores de edad en caso de que hayan tenido hijos, el poderlos entrevistar y conocer su opinión, la aprobación, pero ¿y por qué dije en teoría son no contenciosos? Porque podrían surgir oposición al acuerdo de divorcio siempre que se alegue falsedad o violación a la autonomía de la voluntad, ¿verdad? O sea, siempre que se alegue violación al consentimiento o falsedad, podría plantearse una oposición a este acuerdo por mutuo acuerdo, ¿verdad? Este acuerdo que se hizo por mutuo ante un notario, pero este trámite va a ser escrito. No es como hoy, que es un legajo, ¿verdad? Es un incidente de oposición al acuerdo. Ya no existen los incidentes en el Código Procesal de Familia. Entonces será un escrito de oposición dentro de este resolutivo especial, cuyo trámite es escrito, ¿verdad? Y los dos motivos para poderlo alegar es vicios en el consentimiento y falsedad, como le decía. ¿Qué más va a ser resolutivo especial? Las adopciones. Todo lo relativo a adopciones será en el resolutivo especial. Y el de restitución internacional, que tiene como característica que se tramita únicamente en el Juzgado de Niñez y Adolescencia de San José, prevé una sentencia anticipada y solo si hay oposición a esta sentencia anticipada, pues realizaríamos una audiencia única. ¿Qué otra cosa es importante que revisemos con los compañeros y compañeras que trabajan en recepción de documentos? Bueno, las personas que van a intervenir en todos estos procesos o lo que podemos denominar como sujetos procesales. Como sujeto procesal activo, tenemos al actor o a la actora, sea mujer o hombre, ¿verdad? Eso no cambia. Estos actuarán en el resolutivo familiar. El promovente en caso de que el proceso sea de petición unilateral. Y solicitante, persona solicitante, en caso de que hablemos de protección cautelar. En contraposición a estos sujetos activos tenemos los pasivos. El demandado o demandada, eso ya lo conocemos, ya lo tenemos. El obligado u obligada alimentaria, o obligado u obligada a cumplir una protección cautelar. Y el presunto agresor o agresora. ¿Qué otros sujetos de derecho vamos a tener que hoy no tenemos actualmente y que el Código Procesal de Familia quiere darles legitimación? Ya se los mencioné, la persona menor de edad mayor de 12 años podrá actuar por sí sola y será un sujeto de derecho y por lo tanto tendrá que incluirse en los sistemas como tal, porque incluso tiene la posibilidad de ser quien accione alguno de estos procesos que les he contado. O sea, puede demandar. Eso es lo que les quiero decir en palabras sencillas. La persona menor de edad no solo actúa como sujeto de derecho, sino que eventualmente también podría demandar. Las personas con discapacidad en las salvaguardias, pero también en cualquier otra de los procesos que les he mencionado, y las personas adultas mayores. Hay una figura muy interesante, que es el llamado interviniente, que a hoy no tenemos, y está regulado en el artículo 36. Dice que podrá intervenir en el proceso todas aquellas personas que sin pretender derecho alguno para sí, que tengan relación con el vínculo familiar y cuya participación mejore la decisión del conflicto. Esta es una persona que no es ni actora, ni demandada, ni sujeta de derechos, sino un llamado interviniente. Esta figura hasta hoy no la tenemos, la tendremos a partir del 1 de octubre. Otra característica importante es que no requiere, no importa el proceso al que se apersone, no requiere patrocinio letrado. O sea, sus gestiones no tienen que venir autenticadas. Otra novedad que introduce el código es
la legitimación orgánica en el artículo 34, y es la posibilidad de una serie de instituciones de actuar en defensa de los derechos humanos de personas o grupos en estado de vulnerabilidad. Sea, dice el artículo 34, el PANI, eso ya lo tenemos, pero le da legitimación para gestionar un proceso y protección eventualmente al INAMU, a la Defensoría de los Habitantes, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Procuraduría General de la República, actuando en representación de cualquiera de estas figuras jurídicas, al Consejo, al CONAPDIS, al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, a CONAPAN, el Consejo Nacional de Persona Adulta Mayor, a la Dirección de Migración, Dirección General de Adaptación Social, a la Dirección de Migración y Extranjería, y dice cualquier ente, ¿verdad?, u organización no gubernamental que pretenda la protección de los derechos de grupos familiares. Estos terceros institucionales que he mencionado serán sujetos también en los procesos. ¿Qué otro sujeto de proceso tenemos? Bueno, los profesionales en derecho. Al autenticante de un escrito, ¿verdad? Ese aparece ahí y los metemos en los sistemas. A la persona abogada directora, que por cierto, a partir del código ya no necesita poder especial judicial, ya no necesita ser nombrado como apoderado especial judicial, porque se entiende que es con ser abogada directora, tiene poder de facto, ¿verdad? Ya es apoderada. Eso sí, tiene que ser designada como persona abogada directora. Surge también el suplente. Las partes y los abogados pueden nombrar suplentes. Esto es principalmente en relación con las audiencias orales para que no se suspendan. Y el curador o curatela procesal, que eso también lo conocen porque ya lo tienen. A los curadores cuando son nombrados y se introducen en los procesos o en los sistemas. También vamos a tener a los terceros o terceras excluyentes. Esto está regulado en el artículo 60 y es una figura que solo puede existir en los procesos resolutivos familiares, tal como lo dice la norma. Me permito leerla. Dice, si se está en curso de un proceso resolutivo familiar y un tercero pretende para sí algún derecho, que esté en discusión, deberá personarse antes de la fase probatoria del proceso para demandar a ambas partes con todas las facultades y deberes de esta. El fallo resolverá lo que corresponda. Este tercer excluyente, por lo tanto, entonces viene a demandar a las partes, tanto al actor como a la parte demandada, pues considera tener un derecho para sí que los excluye a ambos. Por eso se llama tercero excluyente. Importante tener en cuenta que hay procesos que ya no van a requerir de abogado. Eso lo encontramos regulado en el artículo 50. ¿Qué procesos ya no requieren abogado? Porque hoy en día los procesos familiares, prácticamente todos, requieren de abogado para poder presentar una gestión. ¿Cuáles procesos no requieren de abogado? Bueno, los resolutivos familiares que no producen cosa juzgada material, o sea, que pueden ser modificados en el tiempo. Todos los de petición unilateral no requieren de abogado. Los relativos a pensiones no requieren de abogado. Eso sí, recuerden que la defensa pública sigue brindándole asesoría letrada a quien solicita alimentos. Los de protección cautelar no requieren abogado. Y las ejecuciones de fallo, que igual que el resolutivo, no produzca cosa juzgada material, o sea que puede ser modificable. ¿Eso de qué estamos hablando? Normalmente guarda y visitas. Me permito contarles que les hice un material de apoyo para facilitarles porque es demasiada información y conocer qué proceso va en dónde. Me permití hacer un material que por supuesto les voy a compartir. Si pueden mejorarlo, lo hacen y lo comparten, ¿verdad? En donde entonces en una tabla van a tener
todas las pretensiones del resolutivo familiar y algunas notas al pie que nos permite entender toda esta información y tenerla a mano, como por ejemplo que no existen incidentes. Esta es una información importante para ustedes que, permítanme, que crean procesos, ¿verdad? Esto es muy importante. Algunas otras características, como que el resolutivo familiar va a conocer las pretensiones familiares contenciosas y cuál proceso es de pensiones. Por ejemplo, el resolutivo familiar que discute sobre la validez y el contenido de un acuerdo que no requiere homologación. Y otra tablita en donde les clasifico cada proceso, ¿verdad? Hay algunas cosas que no están tan claras, por eso se los dejé en pregunta. Por ejemplo, la comunicación del artículo 32, sabemos que le corresponde al juzgado de niñez y adolescencia y a los juzgados de familia, pero el Código Procesal de Familia no dice qué tipo de proceso es. Yo, Mayra Trigueros, tengo el criterio de que me parece, por las características que se trata, es una petición unilateral. Pero bueno, esto también tendrá que resolverse en cada juzgado y en cada circuito. Y el otro en donde hay dudas es en cuanto a la protección cautelar que les hablaba. ¿Por qué? Porque el artículo 121 de la Ley Orgánica establece como competencia para los juzgados contra la violencia doméstica y protección cautelar 3 poblaciones que les corresponde a ellos también, que es cuando haya vínculo familiar o de pareja, que es la Ley contra la violencia doméstica, los amparados a la Ley de Protección Integral del Adulto Mayor y personas con discapacidad. Estos 3 corresponden a los juzgados contra la violencia doméstica, pero lo relativo a personas menores de edad, la protección cautelar relativa a las personas menores de edad, es más bien de los juzgados de familia, ¿verdad? Entonces, vea que aquí les hice proceso por proceso para que puedan imprimirlo. Voy a compartirles el documento también para que lo veamos, puedan imprimirlo y tenerlo a mano los primeros días en donde estamos ubicándonos. Ay, pero las visitas, ¿qué eran? Bueno, por aquí lo podemos encontrar en esta tabla, ¿verdad? Por ejemplo, adopciones, que va a ser de resolutivo especial de adopciones. Estamos hablando de adopciones nacionales, internacionales, individuales o de hijo o hija de cónyuge. Recordemos que algunos trámites salen de la competencia jurisdiccional y van al registro civil. Ya no vamos a hacer matrimonios. Los reconocimientos de hijo de mujer casada, que eran procesos no contenciosos, pasa al registro civil. Y los divorcios por mutuo consentimiento sin hijos y sin bienes no son de jurisdicción familiar, sino del registro civil. Algunas otras cosas también le fueron delegadas a los notarios. La adopción de persona mayor de edad, los matrimonios, ellos pueden seguir realizando matrimonios, y por supuesto el divorcio por mutuo, entendido como divorcio, separación o finalización de unión de hecho, ¿verdad? Esos 3 se hacen, como les conté, en notaría. No sé si tienen alguna pregunta los compañeros de recepción de documentos. Voy a permitirme compartir la tablita que les hice. Ok, entonces esta es la tablita que les hice para que puedan imprimir y tengan a mano mientras meten los escritos o los nuevos procesos, ¿verdad? Aquí van a encontrar todas las pretensiones del resolutivo familiar. Si alguna cosa no está en este resumen que les hago, pues evidentemente habrá que llamar al juzgado de familia y decirle, mire, ¿esto dónde lo meto, verdad? Pero eso ya ustedes lo hacen. Y aquí está otra tabla en donde lo tenemos debidamente clasificado. Esto lo voy a subir de una vez, este material lo voy a subir de una vez al chat para que lo puedan ir descargando y pues revisando y viendo si les es útil. Yadeli, qué gusto saludarla. Claro que les voy a compartir la presentación. Lo que voy a hacer es subirla a este chat, ambas, tanto la de notificaciones como la de recepción de documentos. Y
Y este pequeño manual que les hice, pero no me está dejando subir archivos. Mayrita, me los comparte a mí, yo se los hago. Ya se los voy a enviar por correo para que pueda subirlo. Por lo menos este que ya lo tengo en PDF. Don Eddie. Hola Mayra, gusto saludarte. Hola. A todos Igual. y a todas también. Disculparme con vos que no pude conectarme desde las 2 porque estaba con otras cuestiones. Sí lo mencionaste, pero tal vez no sé si sea importante tal vez ampliar un poquito, porque me parece que ese es un tema que podría generar algún inconveniente. Este Código Procesal de Familia que hizo Mayra hace 15 años y que hasta hoy está entrando a regir, hasta el 1 de octubre, metió una norma extraña, diferente a todas las otras reformas procesales. Y es que casi todas las otras reformas procesales, incluido el Código Procesal Civil del 89, ¿verdad? El que quedó derogado en el 18, 17, ya no me acuerdo cuándo fue, decía que cuando una pretensión X no tenía una vía procesal establecida, se iba para el proceso contencioso por excelencia, digamos. El procesal civil de 89 decía, si una demanda X no tiene la vía, va para el ordinario. Y esa era. Entonces, todo lo que no sabíamos para dónde iba, lo metíamos al ordinario. Entonces, en las oficinas de recepción de documentos van a tener un problema, porque a veces van a haber abogados que presenten demandas con pretensiones que el código no dice a cuál tipo de proceso le corresponde. Si hubiese sido con la normativa actual, todo eso lo empujamos al ordinario y ahí creamos la carpeta como ordinario y el juzgado lo tramitará como ordinario, no porque ustedes lo hayan metido en la carpeta de ordinario, sino porque eso es lo que decía el código. En cambio, el Código Procesal de Familia dice que cuando una pretensión no tiene el tipo de proceso establecido en la ley, el juez o la jueza va a tener que agarrar, revisar la pretensión y decir, de todo este paquete de procesos que les explicó Mayra, ¿en cuál lo mete? Entonces, es una decisión que va a tener que tomar el juez, pero resulta que ustedes tienen que crear la carpeta antes de que el juez vea eso. Entonces, a mí no me queda muy clara cuál debería ser la mejor forma de hacerlo, porque una forma sería meterlo en el resolutivo familiar, mandárselo al juzgado como resolutivo familiar y que el juzgado decida si lo quiere mantener como resolutivo o lo quiere cambiar. La otra alternativa sería que en RDD hagan la consulta al juzgado y les digan, mire, es que está entrando una demanda que no tiene tipo de proceso y se refiere a tal cosa, entonces el juzgado dice, ah, no, mira, como proceso de protección cautelar. No recuerdo, Mayra, si lo mencionaste porque me incorporé hace poco. Hay un sexto proceso de esa lista que hizo Mayra, que es un proceso autónomo, que son las medidas autosatisfactivas. Estas medidas autosatisfactivas pueden entrar como proceso autónomo en cualquiera de las materias. En violencia doméstica, para juzgados de familia, para juzgados de niñez, para juzgados de pensiones alimentarias. En el catálogo de procesos que ustedes van a ver a partir del 1 de octubre en los sistemas, aparece el de medidas autosatisfactivas como procesos autónomos. Entonces, podría ser que este proceso raro que están presentando, esta demanda rara que están presentando, que no dicen qué proceso es y que ustedes desde RD tienen que crear el sistema, el expediente electrónico y tienen que escoger el tipo de proceso, podrían verse frente a ese dilema, ¿verdad? De que no viene con qué tipo de proceso y ustedes no saben a cuál meterlo porque esa decisión no la tuvo el legislador como en las otras reformas, sino que esto se lo traslada al juzgado. No sé, Mayra, ¿cuál desde tu perspectiva sería la mejor recomendación para que los compañeros y compañeras de RDD, cuando enfrenten esa situación, cómo lo hagan? A mí se me ocurrían esas dos alternativas, de verdad. Uno, que lo metan como resolutivo y que entonces el juzgado defina si lo mantiene como resolutivo o lo cambia a otro tipo de proceso.
o bien en la medida en que se pueda hacer la conversación previa para que entonces el técnico coordinador del despacho le diga, mire, ya hablé con el juez, métalo de tal manera. No sé cómo lo ves, pero sí como quería ampliar un poquito más esto porque me parece que es un tema que los va a sacar de la zona de confort porque les van a llegar demandas que no tienen la menor idea en cuál tipo de proceso es, y cuando revisan el material que le mandó Mayra, no dice a cuál es, pero es que justamente esa es la razón, ¿verdad? Entonces tal vez quería como escuchar un poco tu opinión, saludarlos a todos y todas y retomar ese temita. Gracias, Mayra. Gracias, Eddie. Bueno, mi recomendación sería escoger el resolutivo familiar y que el despacho lo cambie. Claro que si hay una buena comunicación en el circuito, pues vamos a echar mano de ello. Sí es importante, don Eddie, efectivamente les expliqué sobre las medidas autosatisfactivas y que son independientes y que pueden surgir en cualquiera de las juzgados y materias de la jurisdicción de familia, pero hay un detalle y no sé, don Eddie, de una vez aprovecho porque no lo metí en el catálogo. No está en el catálogo que les hice, ¿verdad? Las medidas autosatisfactivas, pero sí les acabo de explicar que lo tienen que tomar en cuenta como un proceso independiente. Sí. Don Perdón, Eddie, Mayra, no sé si quiere que... Ya que me lo dice, si tenés opción, yo te sugeriría meterlo para que les llegue el catálogo ya con el proceso ahí en la lista, pero igual vos lo valorás. Ok, pero muy bien, sería como una nota independiente también, tomar en cuenta que son las medidas autosatisfactivas una posibilidad. Yo apostaría por el resolutivo familiar cuando no encontremos dónde meter alguno. Esa me parece es la solución práctica para la oficina de RDI. Si tienen buena comunicación, ir al juzgado y preguntar qué hago con esto que me presentaron, pues también es una opción. Pero yo apostaría por el proceso más amplio, ¿verdad? Y el contencioso, que es el resolutivo. Además, como lo explicó don Eddie, será la persona juzgadora la que decida cuál es la vía, y eso lo hace mediante una resolución escrita que le notifica a las partes. Entonces, que recepción de documentos escoja, porque no encontró en este catálogo esta pretensión dentro de las vías que corresponde, tampoco es que está limitando al juzgado a tomar pues la decisión que ellos correspondan, ¿verdad? Por supuesto. Me dice Lisette que no le sirve el micrófono, me parece. Dice, asumo que para el 1 de octubre Informática va a modificar los nombres de los procesos. Don Eddie, yo creo que esa pregunta es más fácil para usted contestarla, que está en contacto con todos los modelos que tenemos y las clasificaciones informáticas. Gracias, Mayra. Sí, vean, para efectos del catálogo de expedientes que les van a aparecer para escoger a partir del 1 de octubre, ya no les va a aparecer ordinario, ni abreviado, ni sumario, ni nada de eso. Los juzgados, para los efectos, sí seguirán un tiempo con eso porque van a seguir tramitando procesos con la ley nueva y procesos con la ley vieja. Pero para efectos de crear una carpeta nueva, a medianoche del 30 de septiembre alguien jala el cable y ya se van a desaparecer. En todo caso, cualquier duda adicional que tengan sobre estos temas informáticos, les recordamos que de hoy en 8 a las 2 de la tarde tenemos una charla para ver estos temas también, donde va a estar gente de TI, gente de planificación, gente de estadística, va a estar acompañando gente del equipo que nosotros tenemos en el centro de apoyo con el tema de la implementación. Entonces, ese día, directamente a la gente que está manejando esta parte, entonces, quien quiera incorporarse sería bueno que lo haga. Les adelanto eso, ¿verdad? Que más bien el 1 de octubre ya no les van a aparecer a RDD ninguna posibilidad de crear un ordinario, un abreviado, aunque venga rotulado como abreviado, como ordinario por parte del abogado que hizo la demanda, que no se ha estudiado el Código Procesal de Familia, pero entonces para que lo sepan. Por eso es que es fundamental
este espacio que estamos teniendo hoy, porque yo les aseguro que el 3 de octubre todavía van a estar presentando abreviados de divorcio, pero con este catálogo que les dio Mayra, entonces ustedes ya saben que si es un divorcio, lo tienen que crear como resolutivo familiar. Ese era parte del objetivo de tener este espacio con ustedes. Gracias, Mayra. A usted, gracias. Y claro, y un poco el esfuerzo que yo he hecho para clasificárselos, para que ustedes puedan ir y ver este documento, ¿verdad? El que todavía tengo en pantalla, no sé si lo estoy compartiendo, me avisan. Tener la oportunidad de decir, bueno, ¿qué es esto? Bueno, lo clasifico en uno u otro para facilitarles el trabajo, bueno, en lo que se pueda. Habrán cosas que se salgan de la media y por lo tanto necesitaremos más recursos, pero es para saber cómo lo clasifico o cómo resuelvo la circunstancia, pero muy bien, eso también estamos acostumbrados. ¿Ok? Entonces, nuevamente, para que lo tengamos a la vista, el resolutivo familiar y todas sus pretensiones, algunas observaciones importantes que les pueden servir, cada proceso con la posible pretensión que pueda incluirse. Vamos a hacerle una pestañita para las medidas autosatisfactivas. Compañeros, compañeras, ¿alguna pregunta? En cuanto a los cambios del sistema, ya nos contestó don Eddie. La presentación, yo preferiría subirla a este mismo chat, pero porque algunos las están pidiendo por correo, me parece más práctico subirla aquí. Entonces, será aquí donde la enviamos y ustedes se encargan de descargarla. Dice Alejandra, Rosa Alejandra, ¿usted la va a enviar a los correos? Es que eso no está en el chat. No, no está, Rosa, porque no la hemos subido, pero salvo que Francia me diga otra cosa, me parece que lo más práctico es subir los documentos en este mismo chat. Mayrita, es que la opción no está habilitada en Teams, entonces lo que vamos a hacer es, yo se los voy a pasar a Rafael y Rafael lo enviará a las administraciones regionales y a las OCJ. Ah, ok. No sé si podemos usar también, Francia, quienes llenaron la asistencia como mecanismo para enviar el correo. Es que fueron casi 300 personas, Mayra, pero podría ser. Ah, ok. Ok. Entonces, como usted diga, está bien. Lo que sea más práctico. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Si no hay más preguntas ni manitas levantadas, nos damos por finalizada esta actividad. Muchísimas gracias, Mayra, por todo el esfuerzo y el apoyo que nos has dado en este proceso cuando ya se nos desbordan las responsabilidades. Recordarles a todos y a todas, como lo mencionaba Mayra ahora, que el tema de la comunicación con los despachos, ustedes desde RDD, digámosle que están teniendo este acercamiento a esta parte técnica, pero los juzgados tienen 3 y 4 años de estarse preparando para estas cosas. Entonces, por favor, siempre acérquense a los despachos para cualquier duda adicional. Y si hay alguna cuestión que se sale de control, por favor, infórmenlos a sus respectivas jefaturas para que ellos se pongan en contacto con el equipo gestor, con don Cristian Martínez, conmigo, con Lucía o con Diego, y nosotros gestionamos eventualmente cualquier inconveniente que pueda surgir. Entonces, por favor, tener eso presente. Gracias, Mayra. Yo creo que hay una mano levantada. Daniela, qué dicha verte por aquí, saludarte. Liberiana y doña Shirley González, que es la gestora de violencia doméstica. Eventualmente también con ella nos puede ayudar, porque los juzgados de violencia sí van a tener un poquito ese cambio, ¿verdad? De que ahora ya van a conocer más procesos, además del proceso de medidas de protección clásico. Mayra, ahí Daniela tiene la mano levantada. Muchas gracias, Daniela, te escuchamos.
Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola, don Evi, un gusto escucharlo de nuevo. Bueno, de años de elaborar en una recepción de documentos, va a ser bastante tedioso y difícil, y ojalá que la ayuda en el edificio sea, o como para todos, ¿verdad?, sea buena, porque la atención, ya lo sabemos, a los abogados litigantes es difícil, es tediosa, y ojalá que ellos aprendan y estén inmersos en esta modificación, porque en realidad hasta lo actual ha costado mucho con el tipo de abogado que hay ahora, ¿verdad? Abogados buenos, abogados, bueno, ya lo sabemos. Entonces, ojalá y ellos también estuvieran empapados y saber que vamos a tener que lidiar con unas nuevas formas de realizar los procesos, en donde vamos a tener que estarlos convenciendo a ellos de que esto no se hace así, se hace así y así sucesivamente. Bueno, eso era. Mil gracias. Daniela, muchísimas gracias. Voy a robarle una palabra que ha dicho don Eddie, y es la curva de aprendizaje, ¿verdad? Todos y todas vamos a entrar en esta curva de aprendizaje, y pues las personas litigantes tampoco son la excepción, Daniela, y las personas usuarias. Se está haciendo una labor muy fuerte por parte de la institución y de la gestoría de comunicar a la población, pero sabemos que esto va a ser paulatino, tenemos que armarnos de paciencia, de mística, de cariño a nuestro trabajo para irlo haciendo lo mejor posible, y poco a poco, Daniela, ni desesperándonos ni dejándolos para mañana. Muchas gracias, Daniela. No sé si alguien más quiera participar, o si no, como les decía, vamos cerrando la actividad. Les estará llegando el material, les voy a enviar la presentación de notificaciones, la presentación que hicimos para RDD, y este pequeño manual que yo les hice para facilitar la clasificación de los procesos, pues también lo vamos a estar enviando. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, licenciada Mayra. Igual.